Doctor, la dirigencia política en general, porque aquí estamos centrándonos con ejemplos muy claros y muy concretos de este avance de un sector político en particular sobre determinados estratos de la justicia con una idea de reforma judicial que todavía no sale, como recién usted explicaba. Ahora, la tentación de, como dijo el presidente en su momento, meter mano en la justicia, ¿es solo potestad del kirchnerismo o otros sectores de la política argentina también de alguna forma se han tentado con lo mismo? Bueno, mire, a mí me sorprendió muchísimo cuando el Consejo de la Magistratura decidió reponer a Fara en la Cámara de Casación Penal, perdón, la Cámara Federal Penal de la Sí. Capital Federal, y también alguna designación que ahí hubo que fue totalmente contradictorio y que olía a absolutamente un acuerdo entre los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura y los de la oposición. Eso fue algo absolutamente concreto. Respecto de lo otro, espero que no. Por ejemplo, en el tema de la amnistía quedó claro que la oposición no acompañaría de ninguna manera un proyecto de ley de amnistía, lo cual me alivia. Pero lo otro fue grave, porque inclusive votos que eran impensables, como en el caso de los jueces Recondo, Claro. todos los representantes de la justicia, fue muy sorprendente realmente. ¿Es constitucional indultar sin que haya todavía una sentencia o eso directamente no se puede hacer? Bueno, el indulto requiere de una condena, pero el presidente eso lo dijo bien, que no se podía indultar a quien no estaba condenado. Y mandó la pelota al Congreso, porque dijo, diferente sería la ley de amnistía, pero tendría que ser tratado por el Congreso. Pero en el Congreso tampoco en diputados habría mayoría para semejante aventura, ¿no? Solo pensar en la última, que fue la del gobierno de Cámpora, te recordará. Sí. Sí. Salieron sueltos hasta los peores criminales, ¿no? Como un tal Chiappe, que estaba pedida la extradición desde Francia, Sí, un asesino serial también, nunca más apareció. Pero al devolver esa pelota al Congreso, el presidente, lo que le decía, que al devolver esa pelota al Congreso, el presidente elude en cierto modo una respuesta acerca de si él podría o no podría indultar a, por ejemplo, a Amado Vudú y Milagros Salas. Él responde que él no puede indultar a la vicepresidente porque no está condenada. Pero en el caso de Vudú y Milagros Salas, ¿él podría indultarlos? Sí, porque son condenados, podría indultarlos. Se necesita un informe del tribunal, como dice la Constitución, y es una facultad absolutamente del presidente. Pero me da la impresión de que no tiene la voluntad política de hacerlo, porque sería, para hablar en mal francés, un quemo total. Sí. Ya es un presidente muy devaluado, pero si indulta a semejantes personajes, creo que no le va a servir mucho para su imagen. Bueno, pero además, Daniel, hay que remitirse a lo que decía Alberto Fernández antes de ser presidente de la República, sobre el mismo caso Vudú, por ejemplo. Exacto, pero usted vio que es sumamente voluble. Hoy piensa una cosa y al día siguiente dice lo contrario. Así que no sabemos, pues ya que la palabra del presidente está totalmente devaluada. Una persona que es como el pastorcillo, ¿no? ¿Se acuerda el cuento con las ovejas? Exacto. Es similar. Me acordé del nombre del camarista federal penal, el doctor Gustavo Hornos. Claro. Es decir, salió esa importantísima sentencia con los votos del doctor Gustavo Hornos y del doctor Daniel Petrone. Que convalidó las declaraciones de los arrepentidos y declaró constitucional la ley del arrepentido. Doctor Sauzay, volviendo al origen de la entrevista que yo le planteaba el caso Nisman, queda dentro de ahora en la investigación a cargo de la muerte de Nisman, está el fiscal Tayano, un hombre al cual se supo en su momento que había sufrido un intento de secuestro de su hijo, sino que fue intento realizado, es decir, secuestro realizado de su hijo por espacio de horas, para que, la vinculación que se tuvo en ese momento, para que no apele lo que era en aquella oportunidad la investigación. El enriquecimiento. Exactamente. Enriquecimiento con el tema del enriquecimiento ilícito de los Kirchner. La sentencia que había dictado Ollarvide. Pues el personaje Ollarvide. Exacto. Bueno, fue una vergüenza, ¿no? Pero evidentemente el fiscal estaba obligado a apelar. El fiscal estaba obligado, pero no hicieron eso, que es algo horroroso. Nunca se investigó tampoco, porque acá las cosas
quedan tapadas. Exacto. Es de una gravedad extrema. El fiscal Que no apeló. se impida que un fiscal obligado a apelar por ley en protección del patrimonio estatal Sí. no lo haga porque es amenazado su hijo o secuestrado su hijo. Claro. Y todo esto queda absolutamente en agua de borrajas. No se investigó ese presunto secuestro, no se consideró cosa juzgada y rita al tratamiento de ese sobreseimiento. Y ahora es el fiscal Tayano el que está otra vez sentado sobre un expediente, un voluminoso expediente que tiene que ver nada más ni nada menos con el derrotero de la investigación que podría derivar en complicarle la vida a la vicepresidente. ¿Usted cree que si en su momento le secuestraron a un hijo a Tayano, en esta oportunidad no podría alguien hacer lo mismo? Perdón, la última parte se borró la voz y no lo entendí bien. Antes de hacer lo mismo no entendí. ¿Usted no cree que si alguna vez le secuestraron a un hijo a Tayano para que no investigue, en esta oportunidad, en donde hay, me parece, mucho más en riesgo, ¿no podría alguien volver a hacer lo mismo? Y no lo sé, pero uno puede sospechar que también podría ocurrir. Es cierto que ahora está mucho más débil el gobierno de lo que pasaba en ese momento. Y no olvidemos que era una presidenta que estaba en toda su poder, con todo su poder, ¿no? Y generaba mucho miedo. Me parece que ahora eso se ha diluido mucho. Pero, de todos modos, son procederes. No hay más que mirar a Santa Cruz para entender cómo actúan. Claro. Daniel, ¿por qué dice que el gobierno está débil? ¿A qué le atribuye esa debilidad? Y yo lo veo la debilidad a una pérdida enorme de apoyo y a que evidentemente la ineptitud es tan grande que no le sale una, ¿no? Fíjese el episodio de las vacunas. Sí. Parece una comedia de enredo. Si no fuera un drama, movería risa. Esto está causando la risa en todo el mundo. Ahora, recién usted... De las vacunas, la promesa de los 10 millones de vacunados en diciembre. A lo sumo se han llegado a 300.000 de una primera dosis de una vacuna que ni se sabe qué es esa vacuna. Porque no ha sufrido para nada ni la tercera fase, ni los controles importantes que sí han tenido otras vacunas como la de Pfizer. Pero además todavía no se sabe si sirve para el grupo de mayor riesgo, son los mayores de 60 años. O sea que tratándose aún de una vacuna que tiene tan poca fuerza y que es tan poco creíble, y que según las encuestas el 40% de los argentinos no estarían dispuestos a vacunarse con esa vacuna, igual ha sido un fiasco porque consiguen muy pocas dosis. Y no hablemos de la situación económica, y no hablemos de lo mal que fue todo el plan de tratamiento de la salud y la cuarentena más larga del mundo, y que sin embargo desembocó en uno de los países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, y además destruyeron la economía del país. Entonces, si eso no debilita un gobierno, no sé qué lo debilitaría. Usted recién... No por casualidad no logran las mayorías necesarias en leyes tan importantes para ellos. Usted recién planteó que había una subversión del orden, digamos, en cuanto a quien manda o es un régimen comandado por la vicepresidenta y no por el presidente de la República. No recuerdo cuál fue exactamente su definición, si fue una subversión del orden institucional, como le pregunto si esa era la referencia. Pero digo, en todo caso... Yo hablé, sí, perdón. Sí, en todo caso... No, le digo, sí. Sí, dígame. Le digo lo que dije. Yo hablé de que se había producido una mutación. Del orden constitucional, y habíamos pasado de un régimen presidencialista a un régimen vicepresidencialista. Bien, esa mutación... A pesar de que el artículo 87 de la Constitución establece que el titular del Poder Ejecutivo es un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina, ese lugar ha sido ocupado por la vicepresidenta. Bien, ¿eso no amerita una presentación judicial? Lo que pasa es que no le van a dar legitimación a alguien privado por una situación donde no pueda demostrar que hay un agravio en su patrimonio o en su persona. Este es el sistema que tenemos en Argentina. Pero claro, es gravísimo. Yo escribí un artículo en La Nación que se publicó el viernes pasado, si no me equivoco, o el lunes pasado, ya se me mezclan los días. El lunes, efectivamente, donde hablé de los tres grandes elementos de desestabilización institucional. El primero, esta mutación de régimen. El segundo, el decretismo.
un presidente que legisla por decreto, que prácticamente ha matado al Poder Legislativo, 80 decretos de necesidad de urgencia ha dictado en un plazo de menos de un año. Esto no tiene precedentes. Y el tercer eje es la voluntad de adueñarse de la justicia, el asalto a la justicia. O serían los tres grandes elementos a través de los cuales la República está absolutamente en convalecencia, está en un peligro como yo no veo desde el 83. Doctor, vuelvo a apelar al constitucionalista para preguntarle, ¿la educación no es un derecho constitucional? Por supuesto, es un derecho constitucional que está reconocido nada menos que en el Pacto de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Porque está Que discutida. tiene jerarquía constitucional. Y además es un derecho colectivo de toda la población. Claro, digo, está discutida hoy la educación en la Argentina. Están esperando a que los gremios docentes acepten un sistema que sería el plan de vacunación para que de alguna forma vuelvan ellos a las aulas, porque todo el mundo, toda la Argentina quiere que se vuelva a la presencialidad, menos los docentes. Los sindicatos docentes, ¿no? Me refiero a esos señores que tienen paralizada la educación. Mire usted un dato, hace un ratito usted preguntó por Santa Cruz. Los egresados 2020 de Santa Cruz, los que terminaron quinto año de secundaria en la provincia de Santa Cruz, cumplieron 2 años y 3 meses en total de educación. Se queda claro, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, va a ser un egresado de Santa Cruz. Lógicamente que eso no se puede transportar al resto de la Argentina, pero si seguimos de la forma... Hoy, por ejemplo, también el jefe de gabinete dijo que hay que seguir con el plan de educación de la misma manera en que lo vinieron tramitando en el año pandémico. Entonces, digo, pareciera ser que no va a haber solución. La capital federal, la ciudad de Buenos Aires, quiere volver a clases a mediados de febrero, pero no así pareciera ser que es la intención de todo el gobierno. La asesora presidencial en materia de educación, Adriana Puiggrós, dice que hay que esperar a que se vacune a todos los docentes. Es decir, ¿por qué hay que esperar a que se vacune a todos los docentes cuando hay otras actividades de la vida argentina que no tienen esa consideración para empezar con sus labores? Entonces yo pregunto una vez más, ¿no es un derecho constitucional la educación? Pero no solo es un derecho constitucional fundamental, sino que está reconocido en un pacto de Naciones Unidas que tiene jerarquía constitucional. Y acá se está considerando que el derecho a crear sindicatos y la actividad sindical, que también es un derecho reconocido en el artículo 14 bis, sí, es preponderante, es decir, tiene más peso que el derecho colectivo a la educación de todos los habitantes de la República. Sí. Es un disparate total y está absolutamente apañado por el gobierno. Es decir, hoy la educación es gobernada por los sindicatos. Esa es la realidad. Y el presidente una vez más se contradice cuando habla. Por un lado dice que es prioritaria la educación, pero por otro lado dice también que solo se volverá a clase cuando se vacunen a los docentes. Es decir, nunca. Por lo menos va a pasar todo este año, porque no sé, son cientos de miles de docentes, sí, claro, que hay que vacunar. Y a este ritmo, imagínense, ya nos podemos olvidar de que este año haya clases presenciales. Daniel Sapsay, gracias por esta entrevista con Canal 26 en esta noche de domingo. Gracias. Ha sido un gusto. Si me permiten, yo voy a hacer un pequeño aviso. Yo tengo un canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay, en donde precisamente subo videos sobre temas institucionales. Perfecto. Y casi todos los temas que ustedes me han preguntado, los oyentes o los televidentes pueden recurrir a ese canal Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Bien. Se pueden suscribir, es gratis y van a encontrar una respuesta mucho más extensa. Así que por eso me permito hacer el aviso, que desde ya es una cosa gratuita. Muchas gracias. Muy amable, Daniel. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Adiós.